Este es un podcast que, si me preguntas a mí, creo que debería costar dinero. Y cuando termines el episodio vas a ver por qué lo digo. En el episodio de hoy te voy a compartir dos consideraciones principales que debes tener en cuenta y debes conocer y debes aprender a emplear si inviertes a largo plazo en bolsa. Y te garantizo desde ya que no van a ser las típicas que puedes haber visto en TikTok, en YouTube, en otros podcasts, porque aquí te voy a compartir algo que yo he visto, que todos los inversores grandes, institucionales e inversores retail o particulares que realmente saben de qué va el tema, lo llevan a cabo de forma asidua. Y recordemos que yo en su día hice las prácticas, no eran las prácticas oficiales de la carrera, pero eran una especie en una caja, ¿no?, de aquellas que quedaron después de la crisis, y en tema de gestión patrimonial esto se veía todos los días. Así que te voy a compartir dos cositas muy importantes que puedes hacer si inviertes en acciones a largo plazo. Y ya sabéis que mi actividad principal es especular en el mercado, es el swing trade, pero eso no quita que yo no tenga mis acciones, mi portafolio que voy construyendo a largo plazo, pues en acciones que creo que están a buenas valoraciones, que son buenos negocios y que confío a largo plazo. Y de hecho es algo que se lo recomiendo a todo el mundo, tener una cartera a largo plazo, de ir formándola poco a poco, ya que se ha demostrado que históricamente la bolsa siempre funciona hacia arriba y además, pues si estás en los valores correctos, que en este podcast tenemos más de 400, 500 episodios donde hablamos de cómo encontrar este tipo de empresas, pues la verdad es que es vital. Pero insisto, este podcast es importantísimo que lo escuches, así que como no es de pago y es gratuito, te voy a pedir que a cambio me des dos cosas. Una, que valores el podcast con 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast. Voy a dejarte unos segundos para que lo hagas a modo de pago, ya que, de verdad, cuando termines el podcast seguramente, si perteneces al 90% de los inversores, no sabías esto. Y luego, pues que me sigas en Instagram, @arnau_invertirbolsa, porque por ahí comparto un montón de contenido día a día. ¿Ya lo has hecho? ¿Ya me has pagado? Vamos a verlo. En primer lugar, estas dos prácticas o estos dos conceptos que te voy a explicar no son sencillos de llevar a cabo. Me explico, no es que sea tan fácil como simplemente comprar la acción y ya está, tampoco es que sea sacar de una ingeniería, las cosas como son, pero son vitales si lo que tú quieres realmente es tener éxito en tu inversión a largo plazo. Y es que muchas veces nosotros miramos a inversores como Warren Buffett o Ray Dalio, Peter Lynch y vemos un estilo de inversión o nos lo venden como muy sencillo, ¿no? Simplemente encuentran un negocio que les gusta, invierten en él y esperan 20, 30 años. Pero la verdad es que esto no es así. Y de hecho, la mayoría de fondos de inversión que, es verdad, invierten en value investing o invierten a largo plazo, no compran la posición y se esperan, sino que llevan a cabo estas dos cosas que te voy a comentar. La primera es la cobertura de posición. Bien, y esto lo vamos a explicar con un ejemplo muy, muy reciente. Imaginaros que tenéis acciones de Meta, ¿vale?, de Facebook desde el año 2017, 2018, porque pues os gusta la empresa, porque es una empresa que crece, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que la acción la compráis en 2018, vais a largo plazo, así que sin ningún tipo de problema, la acción sigue subiendo, vosotros estáis muy contentos, llega a 2021, la acción máximos históricos, fiesta, llega a 2022, ¡pum!, y ves que se empieza a poner fea la cosa, ¿vale? No por nada, sino porque la acción pues tuvo unos resultados muy malos, que cayó un 20%, además los tipos de interés estaban subiendo, lo cual ya se sabía que iba a afectar de forma negativa a sobre todo las tecnológicas, y en definitiva pues sabías que la acción de Meta quizás iba a tener un periodo, aunque no sabes exactamente lo que va a caer, ni sabes exactamente lo que va a suceder, es probable que tenga un periodo que no funcione muy bien. Entonces tú, como inversor en bolsa novato a largo plazo, simplemente lo que haces es nada, simplemente sigues esperando y ves que la acción cae un 40%, te medio desmoralizas, pero pongamos que tienes un estómago fuerte y sigues aguantando, y ahora que se ha recuperado bastante, pues sigues contento otra vez. El resultado es que durante esta caída de 2022, que además no es que se hubiese visto venir, pero sí que se veía venir una situación económica coyuntural complicada, ¿vale? Esto cualquier persona lo ha visto venir, se podría haber hecho algo para mejorar tu rentabilidad. Entonces, la primera cosa que tienes que tener en cuenta y tienes que aprender a realizar si inviertes a largo plazo es cobertura de posiciones. Y esto no es solo en acciones individuales, como en este caso Meta, sino también en índices. Ponte, por ejemplo, que tú estás muy bullish, muy alcista en las acciones chinas, ¿vale? Desde el 2015, pongamos, y vas a 30 años vista. Pero en 2021 empiezas a ver que hay problemas regulatorios y esto es algo que al final se ve, ¿vale? No es algo de un día para otro, sino que va siendo un proceso. Y dices, a ver, yo no voy a vender mis posiciones porque
les sigo confiando a esos 30 años vista, pero ostras, creo que puede haber un proceso ahora en el cual pues no funcione muy bien. Tienes que cubrir tu posición. ¿Y cómo se cubre una posición, Arnau? Bien, tienes dos formas principales, ¿vale? La primera es la más sencilla, es la más amateur y es abrir una posición contraria, ¿vale? Vamos a volver al ejemplo de Facebook. Imagínate que tú estás a principios de 2022, ves que Facebook ya claramente ha perdido su tendencia alcista, ves que claramente a nivel económico la inflación está alta, los tipos de interés empiezan a subir, etcétera, ves que es lógico que va a estar un tiempo los mercados en los cuales la bolsa y la tecnología no se va a comportar bien. ¿Qué haces tú como inversor a largo plazo inteligente? Pues abrir una cobertura, una posición de cobertura. Entonces, digamos que, o sea, tú estabas largo en Facebook, ¿no? Tú tenías acciones para apostando, digamos, a que subía. Lo que tienes que hacer ahora es, en ese momento que tú te das cuenta de, viene un momento complicado, es abrir una posición en Meta, en el mismo activo, en corto. Algunos brokers no te dejarán hacerlo al mismo tiempo que la que tienes en largo, así que lo ideal es tener otra cuenta en otro broker y hacerlo a través de ahí, con un capital, si quieres puedes hacerlo con un capital igual, un poquito menos, un poquito más, esto ya depende de la situación y depende de lo que tú creas que va a ocurrir, pero es aconsejable hacerlo. ¿Por qué? Porque así, primero, tú no te tienes que desprender de tu posición a largo plazo, porque para algo es a largo plazo, y segundo, si te vas a cubrir las espaldas durante un año, durante 6 meses, lo que quieras, en el caso de que esa acción baje. Porque si baja, vas a perder por tu posición principal que va a largo plazo, pero vas a estar ganando por ese short, por ese corto. Entonces, como dice José Mota, que es un humorista aquí en España, las gallinas que entran por las que salen. Más o menos pierdes algo de comisión, pero nunca sería tanta la pérdida como la que tendrías de haberte comido toda la bajada. Esta es la forma más sencilla de hacerlo. Luego existe otra forma de cubrir posiciones, que es la que hacen los gestores de fondos, es la que hace Warren Buffett, que son coberturas con opciones put, en este caso. Tenemos un podcast, la semana pasada hice un podcast hablando de las opciones, escúchalo si no lo has escuchado porque es muy interesante, pero básicamente consiste en hacer lo mismo, es como abrir, entre comillas, una posición corta en Meta en este caso, pero en vez de comprar la acción en corto, o sea, de venderla en corto, compras una opción put a un vencimiento, pues el que tú creas que va a durar ese escenario, pongamos un año, 12 meses o 6 meses. Entonces, si aquello cae mucho, vas a ganar más de lo que pierdes por tu posición normal, porque las opciones es un producto apalancado. Y si por el contrario la acción de repente empieza a subir, no vas a perder tanto porque tu pérdida está limitada a la prima, ¿vale? Es algo complicado de explicar si no sabes exactamente cómo funcionan las opciones, pero te recomiendo que escuches ese podcast y que estés metido en el tema, porque sobre todo cuando ya inviertes pues bastante o un capital considerable, esto es lo mejor que puedes hacer, porque no solo vas a cubrir tu acción, en este caso Meta, de que en 2022 no hayas perdido rentabilidad, sino que incluso puedes ganar, porque esa opción al final lo que te da es un potenciador muy grande si la tendencia se da la vuelta. Yo esto lo veo todos los días de colegas de la profesión. Yo mismo tengo coberturas, por ejemplo, os lo voy a decir, en John Deere, es una de mis acciones favoritas a largo plazo, la compré en $82, ahora mismo casi está en 400, algo así, pero desde hace un par de meses está en una tendencia ligeramente bajista, entonces tengo pues algún put comprado que voy jugando un poco con ello para amortiguar la caída a lo máximo, ¿vale? Así, de esta forma también, si tú compras una acción a largo plazo y de repente te cae mucho, pero sigues confiando en ella o una materia prima, pues no vas a perder un 80% o un 70% si la acción se descalabra, sino que es posible que pierdas mucho menos o incluso ganes si has conseguido moverte y realizar una operación de cobertura inteligente. Insisto, la forma más sencilla es simplemente ponerte corto, las gallinas que entran por las que salen, pero luego existe esta opción de ponerte, en este caso, con opciones put, ¿no? Si estás a largo, pues con put, y si tu posición a largo plazo es en contra, pues te deberás comprar y cubrirte con una call. Bien, esto es el primer punto que quería hablarte en el podcast de hoy, ¿vale? Ya de por sí este podcast debería valer $100 o $200 simplemente por lo que te he dicho hasta ahora. Pero es que ahora vamos con un paso más allá, con algo que realizan todos los inversores profesionales y todos los inversores que realmente saben de lo que va el asunto y no de que simplemente están en Instagram dando la lata, y se llama, de hecho voy a explicarlo de otra forma. En el mercado, cuando tú compras acciones, hay dos formas de ganar dinero pasivo, ¿vale? Seguramente una de ellas las conozcáis todos, que son los dividendos. Los dividendos básicamente es la parte del beneficio neto que una empresa reparte entre sus accionistas y ya está, ¿vale? Y eso es ingresos pasivos, porque si tú tienes acciones de Apple, pues cada año te pagan un 1% o lo que sea y te la ingresan en tu cuenta y ya está.
Pero lo que muchos inversores no saben, y es algo que me sorprende porque es algo que se ve todos los días en banca de inversión, es algo que se ve todos los días en gestión patrimonial, es que se pueden obtener ingresos de las acciones que tú tienes en cartera vía venta de calls, ¿vale? Y venta de puts, pero quiero centrarme en venta de calls. ¿Qué es esto, Arnau? ¿Qué me acabas de decir? Sí. Recordemos el podcast de las opciones. De nuevo, es cierto que esto es algo un poco más complejo, es por eso que tampoco todo el mundo lo conoce, pero es algo vital. Porque vender calls lo que te permite es que tú, con las acciones que tienes, aunque no paguen dividendo, obtener un ingreso recurrente, ¿vale? Y a un riesgo muy, de hecho, sin riesgo, ¿vale? Como mucho dejarías de ganar, con un coste de oportunidad, pero sin riesgo. ¿Qué significa esto de vender calls? Bueno, desde el punto de vista del comprador, es decir, si tú quieres comprar una opción call, lo que tienes que hacer es pagar una prima a una persona que se comprometa contigo a venderte un activo a un determinado precio en una fecha, ¿vale? Esto es del punto de vista de alguien que quiere comprar una call, pero ¿quién te está vendiendo esas acciones? O sea, ¿quién te está firmando ese contrato de opciones? ¿A quién le estás pagando la prima? Pues se la estás pagando a otro inversor que ya tiene las acciones y que dice, bueno, pues voy a tenerlas aquí en mi cartera 2-3 años, pues me da igual cada 3 meses o cada 2 meses pues estar vendiendo calls sobre las acciones y me llevo la prima. Entonces, esto funciona de la siguiente forma. Imagínate que tú tienes acciones de Apple, ¿vale? A $100 compradas, para simplificar. Y las llevas a 10 años vista, a largo plazo. Entonces, no tienes previsto tocarlas de tu cartera. Pero quieres ganar un ingreso extra, pues mientras las tienes en cartera. Entonces, lo que haces es decirle a tu broker, oye, quiero que personas que quieran comprar una opción call puedan acudir a mí. Entonces, vendrá Pepito quiere comprar una opción call de Apple, es decir, quiere tener el derecho, pero no la obligación, de comprarte a ti las acciones de Apple, en este caso a $100, en un plazo de un mes, me lo invento. Y a cambio Pepito te va a dar a ti una prima, que depende de muchas cosas, pero te va a dar una prima que ya es segura para ti. Entonces, si la acción de Apple sube de 100 a 120, Pepito lo que diría es, oye, Arnau, firmamos el otro día un papel de que yo tenía el derecho de que me vendieses las acciones a 100. Ahora están a 120, entonces se las tendrás que vender y Pepito ganará un 20%. Pero es que si las acciones de Apple no suben, lo que va a ocurrir es que Pepito no va a ejecutar ese contrato de opciones. Entonces tú no tendrás que hacer nada y simplemente ganarás la prima que Pepito te pagó en su día. Y aquí viene lo interesante, ya que estadísticamente el 90% de contratos de opciones del mercado no se llegan a ejecutar nunca. Es decir, 9 de cada 10 veces que hagas este procedimiento de ser tú el que vende la call de una acción que tiene a largo plazo, no te llegarán a ejecutar el contrato, no tendrás que venderle las acciones, en este caso a Pepito, a un precio inferior, sino que simplemente te endosarás la prima. Y es algo que hacen todos los días inversores como Warren Buffett y, bueno, más profesionales y todo. O sea, es algo muy estandarizado y es una forma increíble de ganar ingresos pasivos por tus acciones en cartera y además a un riesgo no monetario, sino de coste de oportunidad, porque en este caso imaginamos que estamos en ese 10% de ocasiones en las cuales pues Pepito acierta con su call y te ejerce la opción, ¿no? Te dice, oye, Arnau, véndeme las acciones a 100 porque ahora están a 120. Tú no vas a perder dinero. Como mucho vas a dejar de ganar $20 por acción, pero no vas a perder, ¿vale? No es una pérdida. Entonces ya lo que pues tú podrías hacer ya pues sería plantear otra vez para comprar las acciones de Apple en este caso o ver qué haces. Pero en la mayoría de ocasiones simplemente te vas a endosar una prima que además es bastante interesante, sobre todo a vencimientos cortos y oye, que es algo de perogrullo, quiero decir, es algo que se ve todos los días en banca de inversión, en finanzas, digamos a un nivel profesional, pero me he dado cuenta, sobre todo hablando con clientes de Boring Capital y hablando con vosotros, con los oyentes, por redes sociales, Instagram, etcétera, me he dado cuenta de que no todo el mundo lo sabe. Entonces, ahí está la posibilidad. Hay brokers como Interactive Brokers que sí que te permite esto, luego hay brokers más sencillos que no te van a permitir que seas tú el que vende calls, pero en Interactive Brokers sí. También puedes hacerlo vendiendo puts, pero ahí es un poco más complicado y lo que te recomiendo es que siempre que vendas una call, la vendas teniendo las acciones ya en cartera. Porque hay traders que venden las calls jugando con aquello de que el 90% de las veces no les van a ejecutar la opción, pues entonces venden calls de, por ejemplo, Nvidia,
que no la tienen ni en cartera y se endosan simplemente la prima sin hacer nada. Pero ojo, porque si eso te tocará comprar las acciones más caras y bueno, es un lío. Yo personalmente te recomiendo que lo hagas simplemente con acciones que ya tienes en cartera, que las llevas a largo plazo, para sacarle una rentabilidad extra vía primas de opciones, que además en el 90% de las ocasiones no se van a ejecutar. Así que, ¿qué pasa? Te he prometido que este podcast iba a ser valioso y yo creo que lo he cumplido. Por recapitular, tienes dos formas de potenciar tu inversión a largo plazo en bolsa. Una es cubrir tus posiciones cuando ves que objetivamente va a haber un mal momento para tus acciones, ya sea porque el contexto macroeconómico no es bueno, ya sea porque va a tener un par de trimestres malos, o por ejemplo, las empresas petroleras en el año 2020 cae la cuarentena. Pues empiezan a perder mucho dinero porque el petróleo llegó a precios negativos. Entonces los inversores a largo plazo de este tipo de empresas cubrieron sus posiciones y así durante esos 6 meses que duró esa caída del petróleo, pues no perdieron dinero, incluso lo llegaron a ganar, si hicieron una buena cobertura. Y es una herramienta, insisto, que se usa todos los días y parece ser que en internet no hay nadie hablando de ello. Imagino que es algo más complejo y no da tantas visitas, pero aquí ya sabéis que estamos para hablar de cosas profesionales y no de tonterías. Así que de nuevo, te agradecería que valorases este podcast, el podcast entero, con 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast, ya que creo que he dado mucho valor en en este episodio. Y te recuerdo que puedes hacerte cliente de Boring Capital en boringcapital.net. Así que un abrazo y de hecho esta tarde publicamos las rentabilidades y operaciones que hemos hecho durante mayo de 2023. Ya sabéis que cada mes publicamos de forma transparente todo lo que hemos operado en Boring Capital para que las personas que están dudando si hacerse clientas o no, pues vean cómo está funcionando y si el servicio les saldría rentable a ellas o no. Un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio mañana por la mañana. Adiós.